La pregunta inicial que yo tenía era, ¿podríamos decir que la innovación, el emprendimiento y la investigación hacen parte de una creación destructiva? Retomando las palabras del profesor Dani, entonces yo les quería preguntar qué es aquello que se destruye cuando se hace un ejercicio de investigación, innovación y creación. La segunda dice, ¿qué se podría transformar en un maestro cuando adelanta un proceso de innovación, investigación y emprendimiento? ¿Qué es aquello que realmente se transforma? Y la tercera, que es la que propongo para la discusión, dice así: ¿cómo contribuye la innovación, la investigación y el emprendimiento con la equidad y la confianza ciudadana? Vuelvo y la repito, ¿cómo contribuye la investigación, la innovación y el emprendimiento con la equidad y la confianza ciudadana? Bueno, recordando la discusión que hay en torno a las ciencias sociales y las ingenierías, hay un elemento bien interesante donde las ciencias sociales hacen un aporte significativo. Nosotros tuvimos una época en la historia de la humanidad en la que nos dedicamos fundamentalmente a la técnica. Teníamos competencias como la caza, la capacidad, por ejemplo, de cocinar, donde teníamos muy buenas competencias para pelear, pero no teníamos como tal sociedades, quizás como le dice un filósofo político, Thomas Hobbes, vivíamos con miedo. Pero un invento bien interesante que aparece en Grecia y que nosotros vivimos hoy de múltiples formas y maneras, la democracia, permitió que otro conjunto de competencias surgieran y que esas competencias fueran propias y creadas a partir de áreas como la filosofía, el trabajo social, la sociología, la economía. Y allí, sin duda, las ciencias sociales, que tiene ese papel significativo, logra promover entonces el diálogo con los individuos, la posibilidad de expresar nuestros deseos políticos, de votar, que sin duda, pues en una historia de discriminaciones, recordando cómo grupos de nuestra sociedad y en el mundo eran discriminados, pero que luego cuando se logra la reivindicación de derechos y a través de los movimientos civiles, se logra que seamos sociedades más incluyentes, aparece sin duda el tema preponderante no solamente de la democracia, esa creación de los griegos, sino también de la equidad, el reconocimiento del otro, la inclusión. Y creo que aquí hemos visto diversidad de expresiones, posiciones y creaciones que creo que van exactamente en esa vía. En particular cuando escuchaba al profesor Fabio y hablaba de la posibilidad de crear dentro del aula, por ejemplo, expresiones que fueran críticas, pero que también se hicieran a través de los ciclos, que tuvieran en cuenta el proyecto de vida de los estudiantes y a la par el profesor como parte de ese proyecto de vida que logra pues canalizar esas energías. Creo que allí se empiezan a generar expresiones de inclusión, de participación. Cuando escuchábamos la presentación de Adrián sobre MOVA, nos daba cuenta, por ejemplo, de la horizontalidad en MOVA, la posibilidad de encontrarnos con el otro y con el otro para la discusión, para el diálogo, para la posibilidad de expresar opiniones, inclusive recorrer caminos e investigar de manera conjunta algunas temáticas que sean de interés y más que temáticas, explorar rutas o caminos de vida. Yo creo que allí aparecen expresiones propias de equidad. Lo que pretendemos es que la innovación y el emprendimiento puedan mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de los individuos que hay en esa sociedad y con ello sin duda lograr que como pares, como iguales nos reconozcamos, pero eso también significa que tengamos oportunidades que sean pues para todos los individuos de la sociedad. Como bien lo exponía el profesor Fabio ahora también, en particular que no sea solamente la universidad, sino que sea la posibilidad de obtener esas oportunidades a través de otros mecanismos de sociedad, otras instituciones, y que finalmente yo creo que la escuela es un gran potenciador de la posibilidad de la democracia, de la posibilidad de la participación política y de reconocer al otro. Si en efecto desde las aulas, como lo han planteado los profesores en particular, por ejemplo en las filosofías de Freire,
si logramos que los estudiantes desde el amor, los profesores sean capaces de concebir el aula de clase no a través del método de la bancarización que decía Freire, de creer que estamos llenando de conocimientos al otro, sino de la posibilidad de reconocernos como un aprendizaje colectivo, creo que es una manera que arranca desde el aula hacia la sociedad para promover la equidad. Profe, dale. Hay un aspecto fundamental que atañe a la pregunta y es poder comprender la relación de ida y vuelta entre la investigación y la innovación. También los dos términos ameritan ser resemantizados. ¿Qué entendemos por investigación? ¿Qué entendemos por innovación? Pero en principio diremos que todos los docentes en ejercicio, quienes son maestros en cualesquiera de los niveles educativos, han vivido experiencias de investigación. Y sobre todo cuando se han formado en una universidad como esta, como la Universidad de Antioquia. Ese vivir la investigación tiene que ver con el trabajo de grado. Tiene que ver con la manera como se asumió lo que se llama la práctica pedagógica, esa zona de la formación donde el docente tiene que vivir la tensión de planear unas sesiones o participar en un proyecto con el docente titular y mostrar cómo lo haría como maestro, que esto también amerita pues ser objeto de investigación. En la medida en que se haga más temprano, mucho mejor. Los programas de formación en educación tienden a ubicar en la parte final lo que se llama las prácticas y debería ser desde el comienzo y atravesar toda la formación. Pero depende también de los proyectos de investigación que están en curso de parte del profesorado de la facultad que forma a maestros. Entonces, con eso quiero decir que de algún modo hay una percepción, una representación sobre lo que es investigar, porque la ha sentido dentro de la carrera. Ahora, claro, hay que preguntarse si todas las universidades tienen la posibilidad de hacerlo sentir. Yo creo que no todas, solo aquellas que tienen una trayectoria histórica y que por esa misma trayectoria le dan un lugar a la investigación de una manera fundamental. Si se ha vivido la investigación, se puede vivir la innovación. Entonces esperaría que desde la experiencia de investigación haya un abanico de caminos desde los cuales se afrontan los problemas que cada docente identifica en su práctica. Y aquí estamos en otro asunto que es común a ser docente, los problemas. No habría casos de profesores que no tienen problemas. Nadie puede decir que no tiene problemas en su trabajo. Bueno, yo creo que en todas las profesiones se tienen problemas, pero más en el campo de la educación, en el campo de la pedagogía. Y eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Mi propuesta es considerar que si se vive la investigación se tiene una mayor actitud dispuesta hacia la innovación. Ahora, hay maestros que innovan de manera continua y que en un momento dado se requiere de la sistematización de lo que innovan. Y entonces, cuando le dedican un tiempo a poner por escrito lo que vienen innovando, es retornar a la investigación, en el mejor sentido, porque sistematizar la innovación implica una reflexión profunda sobre aquello que se ha innovado, y como la escritura es ese fenómeno tan extraño y tan particular que hace que el pensamiento se reestructure, que hace que el pensamiento lance múltiples preguntas, entonces en la sistematización de la innovación encontramos la investigación. Ahora, seamos sensatos, no podemos tener la
pretensión de que todos los docentes del país, que son 400.000, sean investigadores. Esa es una ilusión y además no tiene sentido considerarlo así. Pero sí podemos considerar que haya actitudes de investigación que presuponen la innovación. Creo que ahí estaría el puente. Y así, para terminar, podríamos mostrar cómo los estudiantes aprenden a ser ciudadanos críticos porque lo ven. No porque lo oyen, sino que lo ven. Es decir, que cuando ven que sus docentes innovan y están preocupados por transformar la práctica, por hacer de lo común y corriente un fenómeno extraño, que ahí es donde está la actitud investigativa, aquello que yo veo que ocurre todos los días, no lo asumo como que así es la vida, sino que al contrario, lo veo como extraño porque le hago preguntas a ese fenómeno que observo y entonces, si eso lo trabajo con los estudiantes desde un determinado proyecto, los estudiantes están aprendiendo a ser ciudadanos críticos y por lo tanto estamos posibilitando la equidad. La equidad comienza con el reconocimiento a la diferencia en el modo de pensar, pero también está presente cuando vemos que solo en grupo podemos buscar alternativas a los problemas que identificamos. Solo en grupo podemos analizar los fenómenos que vivimos y que observamos. Y entonces allí estamos construyendo principios de equidad, principios de derechos, de oportunidades, donde todos pueden participar en la reflexión que atañe a un determinado problema o fenómeno. Y con eso quiero decir que la educación tiene que orientarse a partir de problemas, a partir de preguntas, a partir de el retorcimiento de la realidad y la normalidad hacia lo extraño, como una manera de promover la reflexión y en consecuencia la formación de ciudadanos críticos. Bueno, no sé, yo creo que hay pues como una pregunta extraña, porque yo estoy convencido, para empezar, o sea, el asunto de la equidad y la confianza ciudadana es una responsabilidad directa del Estado. O sea, yo creo que entre nosotros tengamos estados menos corruptos, estados mucho más sociales y mucho más humanitarios, que efectivamente genera un asunto de distribución, de equidad frente al acceso a la cultura y al conocimiento. Creo que es una responsabilidad de confianza ciudadana y de equidad que es directamente responsable de los estados. Ahora, pues, es decir, insisto, de gobiernos menos corruptos, más humanitarios, donde la población efectivamente sea cada vez menos pobre y donde el acceso a la cultura del conocimiento sea mucho más fácil para todos y todas. Pero bueno, para contestar un poco la innovación y la investigación, yo creo, bueno, finalmente lo que estamos haciendo con todo lo que hemos hablado hoy, lo que están haciendo maestros, estudiantes en formaciones, con la investigación es efectivamente poner en lo público elementos de discusión importantes para tomar decisiones. Conecto esto con un ejemplo, o sea, el hecho que existan escaleras eléctricas en la Comuna 3 en el 20 de julio, la gente no sigue siendo menos pobre, la gente sigue siendo pobre, las violencias siguen existiendo en esa comunidad. Ahora, que tengan un acceso a sus casas de manera más cómoda, eso posibilita menos tiempo, menos enfermedad, o sea, como que el ejercicio tiene que ser conjuntamente, pues para no ser tan categórico al decir que eso no contribuye, eso sí contribuye efectivamente en desplazamientos, en acercarse, bueno, en fin, pero eso no resuelve insisto, un asunto de confianza ciudadana y equidad. Creo, insisto, lo que estamos diciendo es los elementos que estamos poniendo en común, que un maestro, que una maestra, que investiga, que esté diciendo cómo los chicos y las chicas conciben la felicidad en su escuela, efectivamente está dando elementos para que en una Secretaría de Educación tomemos decisiones distintas, tengamos prácticas de formación o elementos de formación para los maestros y las maestras de manera distinta. Entonces yo creo que lo que hace la innovación y la investigación es poner conceptos, elementos de discusión que permite pues seguir echando rollo alrededor de todo esto, lo que es sociedad. O sea, creo yo pues que por ahí va la línea, pero no lo resuelve en sí, pues, es decir, no lo resuelve solamente la investigación y la innovación.
En fin, muchas gracias, Moni. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o alguna valoración sobre lo que ocurrió esta mañana? ¿Algún aporte que realizar? ¿Alguien, alguna intervención? Recuerden lo que nos decía ahorita Fabio Jurado citando a Bakhtin. Si estamos en un ejercicio de estos que tiene que ver con nuestra formación política y los saberes que tenemos como maestros, debe haber una réplica, o sea, debe haber el diálogo entre nosotros. ¿Qué piensan ustedes entonces de lo que ocurrió en la mañana? ¿Qué piensan sobre el tema? ¿Qué relación tiene esto con sus prácticas pedagógicas? ¿Han tenido la experiencia de todo lo que nos cuentan, por ejemplo, sobre MOA? Pienso que las 3 reflexiones fueron bien interesantes. Gabriel. Buenos días. Yo sí pienso en relación con lo que ha sido la línea del día de hoy, que la innovación, la investigación y pues ya lo del emprenderismo. Pero mi apreciación está de frente a cómo se puede ver esto cuando pensamos la sociedad. Y lo decían ahorita, pues, qué tipo de ciudadanos queremos formar con tocado con Fede Fabio. Entonces también es necesario pensar a qué tipo de ciudadano le queremos apostar. Y cuando vamos, por ejemplo, a los fines de la educación, vemos que hay unos fines que en este momento yo los pensaría descontextualizados por completo. Donde ya me he encontrado, por ejemplo, que la idiosincrasia, sino que la pasamos a algo mucho más global, que es ver el mundo como eso holístico, y entonces precisamente también abordarlo desde ahí. Pero como en ese orden de ideas, quisiera que pensáramos de pronto a qué tipo de ciudadano le queremos apostar, porque es que va a ser esa la clave que nos va a permitir de pronto generar esos procesos de innovación, de investigación, de equidad. Entonces sería como en relación a eso, qué tipo de sociedad o de ciudadano quiere, por ejemplo, la ciudad de Medellín. Bueno, ¿ustedes qué piensan? A ver, lo que yo logro como comprenderle a Gabriel es si estas propuestas de las que hemos estado hablando implican que vamos a hablar de un nuevo ciudadano o implican o de una nueva sociedad, o si se romantiza o recontextualizamos o qué, o realmente hacia dónde van estas propuestas, cómo nos imaginamos hacia el futuro, la relación entre innovación, emprenderismo e investigación en relación con una sociedad y un ciudadano. ¿Qué sería distinto, qué sería diferente, o sería un ejercicio de recontextualización? Porque la historia también tiene cosas que son muy valiosas y que nosotros también recuperamos permanentemente. Bueno, es una pregunta de orden político la que haces. Que la escuela se pregunte ¿y cuál es el ciudadano que queremos formar? Ya es una señal importantísima. Ojalá en todas las escuelas del país se hiciera esa pregunta. Es una pregunta relevante y prioritaria, más aún ahora, como dije en la mañana, que nos acercamos a una etapa interesante. Ojalá pues se logre con todos los grupos armados unos acuerdos que no van a hacer de nosotros una vida más feliz, porque la vida feliz plenamente no existe. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos carencias, las tendremos siempre, pero lo que da sentido a nuestra existencia es propender por alcanzar unos ciertos niveles de encuentro, como de equilibrio afectivo y social. No existen las sociedades perfectas, no existe la escuela perfecta, vivimos en problemas y eso es inherente a la condición humana. Por eso es que se investiga y por eso es que se innova, porque vivimos con problemas. ¿Cómo puede ser ese ciudadano que queremos en un escenario distinto a nivel político y social? Lo hemos dicho, un ciudadano reflexivo, analítico, crítico, lo cual quiere decir un ciudadano que piensa en el otro,
que se autorregula por unos principios éticos colectivos, es decir, que según las regulaciones de la comunidad a la que pertenece interactúa con ellos, con los miembros de esa comunidad, que es consciente que requiere del otro que lo contradice, que no es que el otro que lo contradice es su enemigo, sino que es otro que simplemente tiene otra visión de mundo y que por eso puede vivir, él el que lo escucha, el que escucha a aquel que lo contradice, porque se trata de construir una sociedad heterodoxa, no una sociedad ortodoxa ni dogmática, y ahí es donde ubicamos a ese ciudadano. El asunto es, ¿y cómo lograrlo desde la escuela? Nadie tiene respuestas al respecto. No existen métodos para lograrlo. Existen maestros con una actitud interlocutiva con sus estudiantes, con una disposición para trabajar con proyectos pedagógicos donde él, si bien tiene una mayor experiencia que sus estudiantes, se desdobla, deja de ser el que es para ser transitoriamente como son sus estudiantes, es decir, para comprender sus estructuras profundas de pensamiento y su dimensión afectiva y emocional, y así construir comunicación, porque no hay otro modo. Por eso nuestro trabajo es fatigante como maestros, nos cansamos rápido cuando no somos burócratas que administran currículos preestablecidos, sino que construimos los currículos con los estudiantes. Ahí es donde nos agotamos, porque el esfuerzo mental, intelectual, cuando trabajamos así, cuando obramos así, innovando la práctica, pues nos fatiga. Nos cansamos más que cualquier otro profesional, porque todos los días estamos haciendo ese desdoblamiento. Pero diría finalmente que esa formación de un ciudadano crítico pasa por la lectura, la escritura y el desarrollo de la competencia oral, de la competencia comunicativa oral. No se logra con discursos de oídas, o sea, del maestro dictando clase cada día, sino leyendo con ellos, con los estudiantes, escribiendo con ellos, con los estudiantes, y discutiendo con ellos a partir de lo escrito, con ellos. No veo otra posibilidad. Y esto no atañe a los profesores del área de lengua castellana, de todas las áreas, porque en matemáticas lo que se estudia es el lenguaje de las matemáticas, por lo tanto se aprende a leer los códigos propios de la matemática o de la química o de la biología o de la filosofía, en fin, de la historia, de la geografía, y lo que hace el profesor es acompañar a aprender a leer mejor esos códigos de esas áreas o disciplinas en la perspectiva de buscar puentes comunicativos entre ellas, es decir, de lograr el diálogo entre las disciplinas, entre los saberes. Siempre habrá un principio de incertidumbre. No puede considerarse que entonces, como obramos así, de una manera abierta, flexible, constructiva, ya la hicimos. No. Hay siempre allí, insisto, un principio de incertidumbre. No sabemos qué pasa en el mundo de afuera. Cuando tengamos familias más de clases medias, que sea lo dominante en el país y que no haya pobreza absoluta, podemos tener más confianza los maestros, porque sabemos que desde las familias se fortalecen los procesos de aprendizaje que la escuela propicia y viceversa. Lo que la familia promueve lo fortalece la escuela. Y por lo tanto la ciudad está allí porque la familia existe por la ciudad o por la comunidad, independientemente de la zona geográfica de que se trate. En el poblado, en la vereda, en la medida en que haya comunidad hay aprendizajes. Pero el asunto es cómo aumentar el capital simbólico, cultural de todas las familias del país. Son como cruzadas lo que nos espera a todos, pero me parece que esa es
la ruta para tener un país con más oportunidades. Estoy de acuerdo con el profesor Fabio en que es una pregunta política, me parece muy compleja, sin duda muchas discusiones al respecto. Se me ocurre en este momento, recuerdo, estaba pensando en John Stuart Mill, que tiene un ensayo, un libro muy bonito que se llama Sobre la libertad. Y mi respuesta es, ¿qué tipo de ciudadanos queremos formar? Yo diría libres, diversos e incluyentes. Es muy complejo lograr llegar inclusive en este tema a algunos acuerdos, porque hay múltiples ópticas, algunas otras estarían en desacuerdo. De hecho, algunas dirían que no es el concepto propio de libertad, sino que por el contrario debería ser el conjunto de unos principios básicos alrededor quizás de un ciudadano que respete el contrato social, por ejemplo, que podrían ser planteamientos mucho más de la índole de Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo. Es muy complejo en efecto, pero yo tendería a primar o a tratar de darle más importancia a la libertad de los individuos, insistir sobre la diversidad, en un ambiente pues de inclusión, donde no haya dogmatismo, porque en ocasiones el inculcarles que sean críticos ya se vuelven dogmáticos, es decir, cuando se le inculca que ese es el camino, ya estamos siendo ortodoxos. Entonces yo creo que es más bien dejarles que sean libres, que cada uno tome su camino, su ruta, y eso es lo que significa, si lo fuéramos a llevar a un ambiente educativo, pensaría yo, y me disculpan que me atreva a meterme pues en el tema, yo diría que es la posibilidad de que el estudiante logre seleccionar su formación y que tenga la oportunidad de escoger en qué ámbitos y problemas quiere estudiar en esa escuela, ¿cierto? La identificación de los problemas, como bien lo decía el profesor Fabio, ¿cierto? La posibilidad de analizar y estudiar un problema que pueda estar relacionado con su propia comunidad. Porque lo de la construcción de qué tipo de ciudadanos puede llevarnos a que de pronto con muy buenas intenciones le impongamos a comunidades, pensaba en las comunidades indígenas, por ejemplo, ciertos valores que ellos consideran van en contra de sus tradiciones, van en contra de su propia forma de ver el mundo y de su cosmogonía. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy respetuosos, pero insisto, es una pregunta muy difícil de responder. Caminamos siempre sobre el filo de la navaja, en particular, pero sí considero que de pronto John Stuart Mill sí tiene pues un argumento bien interesante en tratar de promover la libertad como el valor absoluto para los individuos, por lo menos, como el primordial. Obviamente eso requiere pues también de la protección de la vida, de unos estándares básicos, creo que el profesor Fabio también lo mencionaba en su respuesta, cuando logremos en efecto, que pues aproximadamente los 4 millones de personas que viven en pobreza extrema en el país dejen de estarlo, que los pudiéramos ubicar, pues si los ubicáramos espacialmente, sería todo el Valle de Aburrá. Yo creo que en ese momento lograríamos por lo menos darle más oportunidad de elegir y en efecto lograr que puedan ser libres, ¿cierto? Por ahora están esclavos de esas restricciones económicas, pero insisto, es muy difícil y creo que también como lo plantea ahora Adrián, es difícil que se le pida tanto a la educación, ¿cierto? Que finalmente la educación sea la que resuelve todo el asunto. Creo que también allí se requiere sin duda, y yo creo que también el profesor Fabio lo mencionaba, de un apoyo decidido del Estado, el gobierno y la sociedad. Pero insisto, una pregunta muy difícil de responder, pero la resumiría en libertad, diversidad e inclusión. Bueno, no, yo hay dos cosas. Una, yo creo que esa pregunta, pues en la Secretaría estamos haciéndonos esa pregunta, pero no la hemos resuelto. Alrededor de este plan de formación, nosotros estamos haciendo el plan educativo municipal y es hacia dónde va a girar la ciudad en todo el tema educativo a 12 años, como lo es el plan de formación. Y la pregunta básica para pensar ese plan educativo, ese plan municipal de educación es: ¿qué ciudadano se quiere formar? No hemos llegado a un acuerdo con eso y la discusión sigue abierta, porque si no resolvemos esa pregunta, cualquier cosa que uno diga puede ir en contravía. Ahí estamos en esa discusión. Creo que es una pregunta pues, que pone la discusión nuevamente y una discusión inagotable. Yo creo que detrás de esa pregunta hay una pregunta mucho más, y es ¿qué país queremos tener?
Y eso es un asunto que nosotros no hemos resuelto como país. O sea, yo creo que nosotros todavía nos falta tener un relato como país que nos empiece a pensar toda la diversidad que tenemos en Colombia. Y esa no la hemos resuelto pues porque llevamos más de 200 años de historia sin preguntárnosla ni siquiera. Y entonces cada vez llega un gobierno nuevo a inventarse un nuevo país. Entonces creo que eso es un asunto que tiene que resolverse de manera colectiva, con todas las discusiones que uno pueda tener con sociedades mucho más organizadas, como Japón, como Finlandia, pues como Francia, con toda la discusión que uno pueda tener con esas sociedades, pero lo primero que resolvieron es qué país quieren tener. Yo creo, y de ahí empezaron a bajar efectivamente un montón de asuntos, pues a bajar a las políticas, a las prácticas, a todo, cómo construir país. O sea, a nosotros nos falta relato de nación, nos falta relato de país que nos ayude a resolver de manera más práctica preguntas como esas, que insisto, eso pues para generar todo un tema, porque ahorita que pues con Faber hemos tenido una discusión grande donde Faber dice el concepto de ciudadanía ya no lo podemos utilizar, está en desuso, y pone una discusión interesante alrededor de los sujetos. Yo con él discuto y alrededor de qué ciudadanías tendríamos que estar formando, juveniles, culturales, de frontera, en fin, ahí está la discusión abierta. Creo que es muy buena pregunta para el tema de formación de maestros el otro año. Son las 12:30, una última intervención para que nos dé tiempo de regresar nuevamente a las 2, la profesora. Bueno, más que una pregunta, dejarles un poco mi sentir. Mi nombre es Beatriz Hernández, yo vengo de la Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca, representación de los egresados. Este año pues nos jugamos por formar la Asociación de Egresados, y un grupo pues de profes hemos estado como trabajando un poco a eso. La discusión que ustedes hoy pues, que me presentan es muy significativa. Yo ya había anoche 7 horas para estar acá, y lo decía el profe Jurado, lo decía Elmer. Es cierto, esto que nos mueve como docentes, que nos permite hoy estar aquí, y que posiblemente no mueva a otros. La región significa en este momento una parte fundamental para la universidad. Incluso hay una gran preocupación de que se cierren algunas sedes, algunas seccionales. Y nosotros vivimos esa preocupación. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando? La Facultad de Educación está llevando sus licenciaturas a la región. Yo soy egresada de 2004. Empecé a estudiar incluso sin sede. Y la universidad tiene 10 años de presencia en el Bajo Cauca, con una sede ya propia. No hay un solo grupo de investigación. No lo ha habido. En el 2010 nos jugamos a la tarea de hacer la primera maestría. Y nos fue muy mal. Siento yo soy magíster de esa corte, y siento que nos fue muy mal porque fue una maestría de 5 años. Casi que hicimos un pregrado, ¿cierto? Con todos los avatares, todas las dificultades y sobre todo las falencias en investigación. Los magísteres en estos momentos nos graduamos como 38 en el 2010, y yo veo a mis compañeros y yo digo, ¿qué pasa con los magísteres de la región? Muy poco. Yo soy profesora de cátedra, me he metido. Siempre estoy, entre comillas, metida en la universidad, como con ansias de estar haciendo ese aporte a mi región, y como toda esa intelectualidad que muchas veces se queda en lo que decía Edmer, y yo me preocupo también, incluso como maestra y como docente de la universidad, en que se queda ahí, en la rumba, se queda en las pocas bibliotecas, en los espacios un tanto vacíos, porque uno dice, bueno, finalmente, ¿qué hay? Para que hayan estos eventos tiene que haber pues una cosa muy grande. La facultad pocas veces, digamos, consolida estos espacios allá. O sea, hay que venir acá, y venir acá no lo hace todo el mundo, ¿cierto? Pues con las ganas que debería hacer. Entonces, en ese digamos, trasegar, y lo hablaba el profe Jurado,
esa ganas de esa construcción de ese profe innovador, de ese profesor ávido, ¿cierto?, por el conocimiento, de todas esas herramientas que necesita, uno dice, nos estamos quedando. Que en 10 años la universidad todavía no nos posibilita un grupo de investigación para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en las regiones de cara a todo esto que ustedes hoy mencionan sobre emprendimiento, sobre innovación y sobre tecnologías? Es lo más importante. Yo a veces digo, en mi región hay profesores todavía que mandan a pasar las notas. No, que yo le tengo miedo a ese aparato, eso no es conmigo. Y yo digo, ¿dónde nos estamos quedando? Y supuestamente estamos más cerca de la universidad en estos momentos. Cuando le escucho todo el proyecto de ellos, digo, uy, qué rico, pero para acá, no, para que un profesor venga, mova, no hay que sacar una excursión. Hay que hacer una teletón. Sí, entonces, para que puedan pedir todo. De cara a todo esto, a lo que les decía ahorita, emprendimiento, innovación, cultura inclusive, porque hay que meter ahí ese término, porque es el término que digamos también en el que nos estamos rezagando un poco. ¿A qué se la juega la universidad? Más que todo hoy cuando vengo como egresada a escuchar pues, este hermoso discurso, yo digo, sí, o sea, es pertinente, lo que decía el profe por ciclo lo estamos peleando hace rato, los que estamos trabajando allá, o sea, de que un niño pierda, por ejemplo, ahorita estamos cerrando periodo y uno dice el niño primero perdiendo primero. Pero por Dios, si los estándares me están indicando que en tercer grado, ¿cierto?, el estudiante debe saber esto, entonces como que perdió preescolar, ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces, en toda esa discusión, ¿cierto?, nos estamos moviendo unos, pero otros no. Entonces, ¿qué está pasando con esa formación? Y lo que nos decía el profe ahorita, ¿qué maestros se están formando? ¿Y qué maestros están formando las facultades de educación? ¿Cierto? Bueno, para sintetizar un poco y agradeciéndole la intervención a la profesora, el próximo año tenemos pensado que las cátedras del egresado sean en las seccionales de la universidad y queremos hacer la primera cátedra en el Urabá, en la seccional de Urabá, y vamos a estar pues por las distintas seccionales de la universidad. Pues y en relación con las iniciativas o no que toma el maestro para investigar, yo cito aquí a la Red Colombiana del Lenguaje y a los nodos, a los 10 nodos que tenemos en el país. Muchas iniciativas no tienen que estar atadas o ancladas a la academia. A mí me parece que el trabajo de MOVA es supremamente interesante y cada uno de nosotros como maestro puede hacer ejercicios de investigación en el aula y convocar a los otros docentes y empezar a hacer trabajos. Para eso están las redes, para eso están los espacios académicos y los eventos, y ahí empezar a mostrar esa producción académica que tienen los docentes. Y por último, un elemento que lo dicen todos, desde los teóricos hasta lo decimos los docentes, donde es más lento el proceso de cambio y transformaciones, es en el ámbito de la educación. Allí es donde son más lentas las transformaciones, pero creo que de todas maneras en el país hay grandes avances en materia educativa. Yo le he escuchado al profesor Fabio en varios eventos, él ha recorrido bastante el mundo mirando experiencias de educación, y creo que en Colombia tenemos cosas que son bastante rescatables, pero el proceso es demasiado lento. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí en el foro, a ustedes, y los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde. Hasta pronto.